Mi novia se rió de mi propuesta de matrimonio en público porque no soy material para esposo, pero cuando dejo de pagar sus lujos regresa rogando que la acepte de nuevo. He escrito y borrado este post varias veces porque honestamente no sé cómo sentirme. Pero la vergüenza que pasé todavía me quema por dentro y siento que necesito sacarlo de alguna manera. Supongo que este es el espacio correcto. Tengo 31 años y llevaba 3 años de relación con mi, ahora ex, novia, Clara, 29. Nos conocimos en el trabajo. Yo soy ingeniero en una empresa mediana, y ella trabajaba en el área de diseño gráfico freelance, pero nos cruzamos cuando ambos colaboramos en una campaña interna. Fue de esas típicas historias que empiezan con cafés improvisados y mensajes hasta la madrugada. Muy pronto nos hicimos pareja formal, al punto de que al año ya vivíamos juntos. Yo nunca fui un tipo exageradamente romántico, pero sí me considero constante y equilibrado. Durante la relación siempre intenté dar lo mejor de mí, pagar la mayor parte de la renta en mi departamento, que está a mi nombre, lo compré antes de conocerla, encargarme de las cuentas grandes y planear viajes cortos para nosotros. Ella se ocupaba de ciertas cosas en casa, y por lo general nos entendíamos bastante bien. Discutíamos de vez en cuando, como todas las parejas, pero yo genuinamente pensaba que íbamos en dirección a un futuro juntos. Por eso, hace unos meses empecé a planear cómo pedirle matrimonio. Nunca fui de esos que creen en los gestos enormes y cinematográficos, pero quería algo especial. Decidí invitarla a un restaurante elegante al que siempre teníamos ganas de ir, pero nunca íbamos porque era caro. Reservé con antelación, coordiné con los meseros y hasta pedí un pequeño postre especial con la pregunta escrita. Quería que fuera significativo, íntimo pero a la vez memorable. La noche llegó y todo iba perfecto. Clara estaba guapísima, se veía emocionada por estar allí. Cenamos, reímos, y hacia el final sentí que era el momento. Me arrodillé frente a ella, casi temblando pero feliz, y saqué el anillo que había comprado con tanto cuidado. Toda la gente en el restaurante se dio cuenta enseguida. Algunos empezaron a aplaudir, otros miraban expectantes. Era esa típica escena soñada, hasta que ella abrió la boca. Se rió. No una risita nerviosa, no una carcajada incómoda. Se rió fuerte, como si de verdad le pareciera un chiste. Y entonces dijo: ¿De verdad piensas que estoy lista para casarme contigo? Eres un buen hombre, no lo niego, pero no te veo como material de esposo. Podemos seguir juntos, claro, pero yo no me imagino el resto de mi vida así. Yo me quedé helado. En cuestión de segundos, toda la emoción se transformó en una mezcla de vergüenza, dolor, humillación. Sentí las miradas, escuché cómo la gente dejó de aplaudir. Un silencio incómodo inundó el lugar. Solo recuerdo que guardé el anillo, me levanté sin mirarla y caminé directo hacia la salida. No recuerdo ni qué cara puso. No recuerdo si alguien dijo algo. Solo recuerdo que mi corazón latía a mil y que las piernas me temblaban, pero yo no iba a quedarme ahí parado como un imbécil. Cuando llegamos al departamento, no le dije nada. Solo recogí sus cosas y las dejé en una maleta junto a la puerta. Ella protestó, dijo que no quería terminar, que yo estaba exagerando, que aún podíamos ser pareja pero que simplemente no veía la necesidad de casarse. La escuché sin responderle. Cuando intentó entrar al departamento, cerré la puerta en su cara, giré la cerradura y me fui a la sala. No dormí esa noche. Al día siguiente, ella seguía afuera, insistiendo por mensajes y llamadas. Eventualmente se fue. Desde entonces me ha buscado varias veces, diciendo que solo fue un mal momento, que yo malinterpreté sus palabras, pero la verdad no sé cómo alguien puede decir no eres material de esposo y esperar que no duela. Me siento humillado. Me siento como si 3 años se hubieran tirado por la borda en un solo segundo. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿fui muy drástico? ¿Soy yo el imbécil por haber reaccionado así? Actualización 1. Hola de nuevo a todos. No esperaba tantas respuestas ni tanto apoyo en el post inicial. Leí absolutamente cada comentario, incluso a los que me dijeron que quizás fui demasiado impulsivo o que debía al menos hablarlo mejor antes de cortarla en seco. Pero honestamente, después de días de pensar, sigo creyendo que no me equivoqué. Lo único que me equivoqué fue en perder 3 años de mi vida con alguien que nunca me valoró. Han pasado casi 2 semanas desde la noche del desastre, como ahora la llamo en mi cabeza. Supongo que algunos se preguntan qué ocurrió después de que cerré la puerta en su cara. Les cuento con calma porque todo se fue complicando. Los primeros días ella estuvo intentando contactarme por todas partes, llamadas, mensajes, notas en la puerta del departamento. Yo ignoré todo. Llegaba de la oficina y encontraba a veces papeles doblados entre la puerta y el marco. Por favor, habla conmigo. Esto fue un malentendido, cosas así. En otras ocasiones,
Me escribía mensajes larguísimos en WhatsApp con un tono extraño, como de quien no acepta que perdió. Admitía que se sintió presionada durante la propuesta, que no estaba lista para que todos nos miraran. Pero cada vez que releía sus palabras, ese fragmento me taladraba otra vez la cabeza. No eres material de esposo. Eso no fue un malentendido. Eso fue su verdad. Y entonces, en medio de toda esa mezcla de bronca y dolor, tomé una decisión. No iba a ser su segundo plato. No iba a permitir que me viera como suficientemente bueno para convivir, pero no para comprometerse. Si me había despreciado de esa forma en público, iba a enfrentar también lo que se venía. Lo primero que hice fue bloquearla en casi todo. WhatsApp, redes sociales, incluso en correo laboral. Dejé un único canal, el mail personal, y lo hice por si había alguna emergencia real. La libertad de no escuchar su voz sonar cada hora me dio paz el primer fin de semana. El siguiente paso fue más frío, revisar todos los gastos. Clara, aunque trabajaba, dependía mucho de mí. Yo pagaba el 70% de la renta, la luz, el internet, el seguro médico. Ella estaba incluida como beneficiaria en mi plan de empresa. Además, yo solventaba cosas que parecía que ella daba por hecho. Gasolina cuando usaba mi coche, cenas, incluso la suscripción de su software de diseño, que estaba registrada a mi tarjeta. Me di cuenta de algo. Ella no solo me humilló, también había estado cómodamente instalada en un estilo de vida que yo financiaba. Esa semana me propuse cortar cada vínculo económico. Cancelé su acceso al seguro médico. Me informaron en recursos humanos que podía sacarla sin problemas ya que no éramos cónyuges. Eliminé sus perfiles secundarios en las cuentas de streaming. Cambié contraseñas de todo. Lo más duro fue la suscripción del software de diseño, porque ahí sí sabía que dependía de ella para trabajar, pero en ese momento yo no tenía piedad. Lo hice con todo el coraje que me quedaba, cortar cada cordón, dejarla valerse por sí misma. Al par de días, llegó la confrontación cara a cara. Ella apareció en el edificio, suele convencer al guardia con su sonrisita para que la deje subir, todavía no había avisado que ya no podía hacerlo. Me la encontré en la puerta, llorando, con maquillaje corrido. Me dijo entre sollozos que no quería perderme, que todo había sido un error de palabras, que estaba dispuesta a demostrarme que si quería un futuro, aunque nunca dijo la palabra matrimonio. Yo solo escuché en silencio y luego le abrí la puerta, pero no para dejarla entrar a quedarse, sino para que recogiera las últimas cosas que había dejado. Tenía una caja preparada con ropa, libros y hasta su cepillo de dientes. Le dije con voz firme: «Esto se acabó, Clara». Ella lloraba más fuerte, me jaló del brazo intentando que la dejara entrar. «No lo entiendes. Yo te quiero, pero no estaba lista». Solo eso. Me quité su mano y respondí: «No vuelvas». Clavé la puerta mientras gritaba insultos detrás mío. Desde ese día, la administración del edificio tiene orden estricta de no dejarla pasar. Cambié la cerradura por si acaso. No terminó allí. Lo peor vino después, su familia. Primero su madre me llamó, de alguna manera había conseguido mi número personal, no la tenía en mis contactos. Se presentó con un tono dulzón, como si nada, y me dijo: «Hijo, no vayas a malinterpretar a Clara, ella solo estaba nerviosa. Tú sabes que ustedes se quieren. No la dejes en la calle así». Yo no contesté mucho, solo dije que ella estaba a salvo y que no se preocupara. Pero al colgar, me hervía la sangre. Porque sí la había dejado en la calle, sin su departamento gratis, sin su seguro, sin el hombre que pagaba sus caprichos. Y ese era justamente el punto. Después vinieron los hermanos de Clara, con quienes nunca me llevé muy bien. Dos chicos bastante altaneros. Empezaron a escribirme mensajes insinuando que yo era un cobarde por no resolver las cosas de frente. Uno incluso me dijo que si su hermana había cometido un error, yo debía ser hombre y perdonarla. Yo no respondí nada. Guardé cada mensaje, cada prueba, porque tengo una política: nunca contestes con las manos calientes. Pero en mi cabeza una voz me decía: este es solo el inicio. Y sí, lo fue. No me malinterpreten, yo estaba destruido emocionalmente. Cada noche revisaba fotos nuestra en viajes, mensajes. Esos recuerdos se me aparecían como fantasmas en la madrugada. Me preguntaba cómo una persona podía decirte te amo un viernes y burlarse de ti un domingo frente a desconocidos. Pero el dolor empezó a transformarse en algo más, gasolina para una venganza silenciosa. Y cuanto más pensaba, más frío me volví. Ya no se trataba solo de cortar con ella, sino de dejar en claro que lo que hizo tuvo consecuencias reales. La mejor parte fue cuando su primo, que trabaja en el mismo círculo empresarial, me contó en confianza que Clara andaba diciendo entre conocidos que ella fue la que terminó conmigo porque yo no era suficiente para ella. Yo,
que había mantenido silencio, me enteré de que estaba intentando cambiar la narrativa, hacerme lucir como un tipo desesperado. Eso fue la gota que colmó el vaso. Y ahí empezó el plan, mostrarle, sin gritos ni discusiones, que había perdido algo que jamás iba a recuperar. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde mi última publicación y créanme, he tenido que respirar hondo más de una vez. Pensé que, después de la humillación pública y de que la dejara fuera de mi vida, las cosas con Clara iban a calmarse. Pero no. Lo que ocurrió fue que su familia decidió entrar al ring como si fueran los héroes de una telenovela barata, y eso cambió por completo la dinámica. Literalmente pasaron de llamadas amistosas a ataques directos. Les cuento cómo empezó todo. Un lunes cualquiera, cerca de las 10 de la mañana, estoy en la oficina revisando un proyecto. Mi jefa me manda un mensaje: tu ex está aquí. Yo me quedé helado. Bajo a recepción y no era Clara sola, sino ella junto con su mamá. Sí, se presentaron en mi oficina. Las dos, bien arregladas, como si fueran al brunch dominical. Cuando me vieron, la madre empezó a hablar como si fuera una autoridad moral. Mira, no queremos hacerte la vida difícil, pero Clara está sufriendo mucho. ¿De verdad la vas a dejar desamparada? Clara, detrás de ella, fingía un semblante triste, como una actriz amateur. Ni una lágrima real, solo ese puchero manipulador que le conocía de años. Yo me quedé en silencio unos segundos. Estábamos en la recepción, había compañeros pasando y todo el mundo mirando. Solo les dije, con la voz firme pero baja: no voy a hablar de mi vida personal en el trabajo. Váyanse. La madre se ofendió, levantó la voz. Eres un malagradecido. Mi hija te entregó 3 años de su vida y así le pagas. Yo sentí que la sangre se me subía, pero no dije nada más. Miré al guardia y pedí que las acompañaran afuera. Clara me buscaba la mirada, como esperando que me derritiera con su espectáculo, pero no lo consiguió. Después de eso, obviamente en la oficina comenzaron los chismes. Sentí vergüenza, lo admito, pero también una claridad brutal. Ahora ya no era solo mi pelea con ella, sino con su círculo familiar. Y lo peor, se estaban colando en espacios donde no tenían que estar. Los siguientes días me llegaron más mensajes de sus hermanos. Uno incluso me amenazó veladamente con esperarme a la salida para hablar de hombre a hombre. Ridículo. No contesté. Guardé pruebas, otra vez. Porque una parte de mí ya no pensaba en reconciliación ni en olvidar, sino en blindarme y demostrar quién realmente estaba obrando mal. Lo más extraño fue que, en paralelo, Clara me seguía escribiendo desde correos improvisados. Lo sabría y siempre era lo mismo: te extraño, no quiero que terminemos así, podemos volver a empezar. Pero nada de disculpas genuinas, nada de asumir que lo que hizo estuvo mal. Era como si solo quisiera que yo olvidara todo para que la comodidad volviera. Y aquí viene el giro. Un amigo en común me contactó. Me dijo que Clara había estado hablando con varias personas, vendiendo la versión de que yo era muy controlador, que yo la echaba de menos en secreto y que por eso no dejaba de buscarla. Básicamente, estaba fabricando un mundo paralelo. Fue entonces cuando comprendí que no iba a parar, que intentaría arruinarme a su manera. Les confieso algo, tuve noches muy feas. Me acostaba pensando qué pasaría si todo esto me daba mala reputación en el trabajo, si alguien creía sus historias. Me sentía atrapado entre el enojo y la vergüenza. La herida inicial de la propuesta fallida todavía estaba fresca. Cada recuerdo de esa gente aplaudiendo mientras ella se reía de mí se me pegaba como una losa en el pecho. Y sumen ahora ataques externos. Pero de esa mezcla nació algo que algunos de ustedes me aconsejaron en los comentarios: dejar de estar solo contra todos y tomar acción concreta. Así que tracé un plan más calculado, algo distinto a simplemente cortar financiamiento o ignorar, hacer que su propio círculo entendiera que conmigo no se juega. Primero, hablé con el administrador de mi edificio. Le expliqué que Clara ya no era bienvenida bajo ninguna circunstancia, que no era mi pareja, y que si llegaba a intentar entrar o armar problema, llamara directamente a la policía. Se lo dije en serio y con papeles firmados. No iba a permitir otra escena a la puerta. Segundo, registré un informe en Recursos Humanos sobre lo ocurrido en recepción. Expresé que personas ajenas habían intentado irrumpir en mi espacio laboral y que me hostigaban. De ese modo, blindaba mi trabajo ante cualquier intento de ella de inventar historias. Quedó asentado en un correo formal y archivado. Tercero, hablé con mi círculo más cercano de amigos y colegas. Les conté la versión real, sin dramatizar pero con hechos concretos. Lo hice porque no pensaba dejarle el terreno a Clara para que jugara al teléfono descompuesto. Muchos se sorprendieron de lo que me había callado. Ella, de puertas hacia afuera, se mostraba como la pareja perfecta.
Pero tenerlos de mi lado fue un alivio enorme. No voy a mentir, todo esto me hizo sentir perversamente satisfecho. Por primera vez desde la propuesta fallida, sentí que recuperaba control, que no era yo el que estaba rogando comprensión, sino el que trazaba líneas claras. La frutilla del pastel, como dicen, vino cuando uno de sus hermanos realmente intentó esperarme a la salida del trabajo. Me lo encontré frente al estacionamiento, brazos cruzados, con esa típica pose de bravucón. Se me acercó y me dijo: «Eres un cobarde, ¿cómo se te ocurre dejar a Clara tirada después de todo?». Yo lo miré y le respondí calmado, casi en voz baja: «Acércate una vez más a mi vida, y tendrás una denuncia formal. Tengo todo guardado». Él se quedó helado. Creo que esperaba que me acobardara, que empezáramos a gritarnos. Pero me di la vuelta, subí al coche y me fui. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque entendí que ya no iba a ser yo el que anduviera a la defensiva. Actualización 3. Hola de nuevo. No pensé que escribir aquí se iba a volver casi terapéutico, pero lo es. Cada vez que comparto lo que me está pasando siento como si me quitara peso de encima. Y agradezco los comentarios, incluso los que son críticos, porque de todo se aprende. Después de lidiar con Clara y su familia, como les conté en la última actualización, entré en una etapa rara, la calma después de la tormenta. Por primera vez en meses, mi celular estaba en silencio, sin amenazas ni correos desesperados. Ya no había escenas en la puerta del edificio, ni familiares interrumpiendo mis días laborales. Podía llegar del trabajo, abrir una cerveza y encender la tele sin sentir que alguien iba a irrumpir en cualquier momento. Fue extraño, casi demasiado tranquilo. Pero claro, la mente no se aquieta tan fácil. Aunque ya no lidiaba con ella, las noches todavía eran difíciles. Me costaba dejar de recordar la escena de la propuesta, vivía ese momento una y otra vez, como un maldito loop en mi cabeza. Me preguntaba si me veía ridículo, arrodillado con el anillo mientras los aplausos se convertían en silencio. A veces soñaba que la escena terminaba distinto, que ella decía sí con lágrimas en los ojos y me abrazaba. Despertaba con la cara empapada en sudor. Así que busqué ocuparme. Empecé a ir al gimnasio casi todos los días, algo que antes solo hacía 2 veces por semana. Empecé a leer de nuevo, cosa que había dejado olvidada. Incluso cociné más. Pequeñas rutinas que me devolvían cierta dignidad. Los fines de semana, me obligaba a salir, aunque solo fuera a caminar por el parque o tomarme un café solo. Era un modo de recordarme que existía vida más allá del fantasma de Clara. Y en medio de ese proceso, apareció alguien. No lo busqué, de verdad. Fue totalmente accidental. En la oficina, estaba encargado de un proyecto colaborativo con otra empresa. Allí conocí a Lucía. Ella es arquitecta, de mi misma edad. La primera vez que nos vimos fue en una videollamada, y lo que pensé fue algo estúpido, como qué voz tan tranquila tiene esta mujer. Era el tipo de persona que cuando hablaba, bajaba la tensión en la sala. No tenía nada que ver con Clara, que siempre estaba alborotada, con un tono de superioridad disfrazado de carisma. El primer contacto en persona fue un par de semanas después. Teníamos que coordinar detalles técnicos y terminamos trabajando juntos en una sala de reuniones casi toda la tarde. Todo fluyó natural. No hubo coqueteo descarado, solo conversación sincera. Preguntas simples, comentarios ligeros. Sin darme cuenta, me encontré contándole que estaba tratando de retomar mis hobbies. Ella se rió y me dijo: «Eso se nota. Eres como alguien que está reinventándose». No diré que fue un flechazo instantáneo, pero sí fue la primera vez en meses que sentí ligereza. Como si no estuviera cargando una mochila de piedras. Pasaron los días y las reuniones de trabajo nos hicieron coincidir varias veces. Con ella no sentía la presión de estar demostrando todo el tiempo que era suficiente. Ni comentarios pasivo-agresivos. Simplemente, era una presencia sana. Tanto que un día, ya después de terminar una reunión, Lucía me preguntó si quería tomar un café cerca. No pude decir que no. Me sorprendió lo natural que fue. En ese café hablamos durante horas. Descubrimos que compartimos varias pasiones: leer novelas negras, el cine independiente, la afición por los conciertos pequeños. Me contó que había pasado por una relación complicada el año anterior y que aprendió lo que jamás volvería a tolerar en alguien. Yo sonreí, porque pensé que estaba describiendo algo que yo mismo sentía. Esa misma noche, al llegar al departamento, me quedé pensativo. Recordé cómo Clara me había dicho que yo no era material de esposo. Y luego lo contrasté con la manera en que Lucía me miraba mientras hablábamos, con atención, con respeto, como si lo que decía importara. Fue un golpe duro en la cabeza.
Me hizo dar cuenta de cuánto había normalizado que alguien me descalificara. No quiero sonar a cursilería barata, pero por primera vez entendí que quizás sí merecía algo diferente. No alguien que me tolerara, sino alguien que me valorara. Por supuesto, no todo era color de rosa. Parte de mí tenía miedo. ¿Y si estaba repitiendo la historia? ¿Y si me encariñaba demasiado pronto y volvía a estrellarme? Así que decidí tomarlo con calma. Le propuse a Lucía vernos un par de veces fuera del trabajo, pero siempre de manera ligera, un cine, una caminata. Nunca como si estuviera buscando reemplazar a alguien, sino como quien empieza a abrir ventanas en una casa cerrada mucho tiempo. El contraste con Clara se volvió más evidente cada día. Mientras yo vivía esta ligereza con Lucía, de vez en cuando aún se colaba algún mensaje desde números desconocidos. Estoy seguro de que era mi ex intentando tantear el terreno. No contestaba. Ni siquiera me permitía leerlos más allá de la primera línea. Había cerrado esa puerta, y ver que otra se abría me daba aún más fuerza para no mirar atrás. Esta vez también decidí ser más transparente conmigo mismo. Una noche lo escribí en un cuaderno: no tienes que vengarte más. La verdadera venganza es seguir adelante feliz. No sé si lo logre al 100%, porque confieso que todavía me da un retorcido placer pensar en cómo debe estar viendo que ya no dependo de ella, que ya no me controla. Pero al menos sé que ese placer ahora es secundario frente a algo más grande: construir algo nuevo. Lucía todavía no sabe mucho de mi historia con Clara. Solo le compartí que tuve una experiencia difícil. No quise darle el poder a mi ex de protagonizar mi presente frente a otra persona. Lo que sí sé es que al lado de Lucía, cada paso se siente distinto, más ligero, más honesto. Actualización 4. Volví porque necesito desahogarme otra vez. Cuando pensé que todo lo que tenía que ver con Clara estaba enterrado, reapareció como un mal recuerdo. Y claro, justo tenía que ser ahora, cuando las cosas empezaban a tomar un rumbo nuevo con Lucía. Con Lucía, todo fluía bien. Después de varias salidas tranquilas, nos fuimos acercando de manera natural. No hubo declaraciones apresuradas, pero sí gestos que decían mucho. Una vez, al salir del cine, Lucía me tomó la mano sin decir nada. Esa simple acción me desarmó por completo. No tuve que rogarle cariño, no tuve que convencerla de mi valor. Ella simplemente estaba ahí, mostrando afecto porque quería, no porque esperaba un beneficio a cambio. Yo empezaba a sentir que estaba sanando. Y quizás justamente por eso el universo, o la obsesión enfermiza de Clara, decidió mover sus fichas. La primera señal llegó de forma indirecta. Un colega se acercó en la oficina y me preguntó directo: ¿es verdad que maltrataste a tu ex? Me quedé helado. Le pedí que me explicara, y me dijo que había escuchado un rumor en común circulando, que yo la había dejado en la calle sin un peso, incluso golpeándola. Me quedé sin palabras. Golpearla, jamás en la vida. Yo ni siquiera he levantado la voz frente a una mujer. Además, todo el que me conoce sabe que soy incapaz de hacerlo. Pero el rumor estaba ahí afuera, puesto con intención clara: ensuciarme. Los días siguientes descubrí que no fueron rumores aislados. Clara había activado su campaña de victimización. Entre conocidos, entre excompañeros, incluso entre redes sociales. Decía medias verdades. Sí, la eché de mi departamento y dejé de financiarle sus cosas, mezcladas con mentiras asquerosas, abuso psicológico, control, violencia. Obviamente, nada de eso podía probar. Pero ya saben cómo funcionan los chismes. La sombra de la duda es más poderosa que la verdad. Me enojé como pocas veces en mi vida. Pero también recordé que había sido meticuloso. Tenía guardado sus mensajes, sus visitas al trabajo, los insultos que me gritaba en la puerta de mi edificio. Todo eso era evidencia suficiente para tumbar sus mentiras. Mientras elaboraba mi respuesta, ocurrió lo peor. Clara y Lucía coincidieron. Fue un sábado por la tarde. Había invitado a Lucía a mi departamento por primera vez. Cocinamos juntos. Abrimos una botella de vino. La tranquilidad que sentía era tan grande que casi me hacía olvidar la pesadilla de las semanas anteriores. Pero cuando terminamos de cenar, alguien golpeó fuerte la puerta. Un golpe seco, insistente. Me quedé pálido. Lo supe de inmediato. Fui hacia la puerta y ahí estaba, Clara, más descompuesta que nunca, con esa mezcla de rabia y lágrimas en la cara. Así que ya tienes reemplazo, me dijo, viendo cómo Lucía se asomaba desde el pasillo. Lucía no entendía nada, solo me miraba confundida. Yo traté de mantenerme firme, aunque por dentro se me revolvía el estómago. Te pedí que no volvieras a presentarte aquí. Vete, Clara. Ella dio un paso adelante. El guardia del edificio la había dejado pasar porque venía acompañada de su madre, otra vez. Parecía una emboscada.
Empezó a gritar que yo era un manipulador, que la había usado 3 años, que ahora estaba exhibiéndome con otra como si nada hubiera pasado. Lucía se puso tensa, con una incomodidad evidente. No aguanté más. Le levanté la voz por primera vez. Lárgate de aquí o llamo a la policía ya mismo. Tuve que decirlo 3 veces hasta que finalmente retrocedió, pero no sin antes lanzar la frase venenosa. Recuerda que yo sé quién eres en verdad. Cuando cerré la puerta, me temblaban las manos. Lucía estaba seria, todavía procesando todo. Me senté con ella y le conté, por primera vez, toda la historia. El restaurante, la propuesta, las humillaciones, los ataques de su familia. No escatimé en detalles. Me daba miedo que pensara que yo era un tipo problemático, un hombre con un paquete cargado de drama, pero ella escuchó en silencio. Al final solo me dijo, lo importante es cómo te estás defendiendo. Está claro que ella no sabe soltar. Esa noche pensé que Lucía se iba a alejar. Pero no. Se quedó conmigo. Con su calma, con su cariño sencillo, me recordó que a veces lo más sanador es tener a alguien que elija quedarse a tu lado a pesar de tus pasados rotos. Por supuesto, no me quedé de brazos cruzados. El lunes siguiente pedí cita con un abogado laboral que también maneja asuntos civiles. Le mostré todo, mensajes, llamadas, visitas, escenas públicas. Me aseguró que había suficiente material para levantar una orden de restricción si seguía acosándome. Esa sola conversación me devolvió un poco de oxígeno. Estaba listo para la guerra si era necesario. Lucía también me dio un consejo. La mejor venganza contra alguien así no es enfrentarla directamente. Es seguir adelante y que ella vea que ya no te controla. Y aunque suena como frase de manual de autoayuda, tiene razón. Por primera vez en mucho tiempo, pensar en el futuro no me dio miedo. Actualización 5. Es difícil escribir este cierre porque siento que estoy cerrando también un capítulo de mi vida que me consumió por completo. No me imaginé nunca que algo tan romántico como una propuesta de matrimonio acabara convirtiéndose en un torbellino de humillación, rabia, venganza y finalmente aprendizaje. Pero aquí estoy, después de meses, dándole un final a esta historia. Después de aquella noche en que Clara irrumpió en mi departamento mientras estaba con Lucía, decidí que no podía seguir dependiendo únicamente de silencios estratégicos o de la fuerza de voluntad. El lunes siguiente estuve en el despacho del abogado con todas las pruebas bajo el brazo, impresiones de mensajes, capturas, registros de llamadas, notas que habían quedado en mi puerta, incluso la evidencia de la visita al trabajo con su madre. Él fue claro desde el inicio, lo que había vivido era acoso. Podía levantar una denuncia y pedir una orden de restricción. Así que eso hice. Fue un proceso frío, burocrático, pero necesario. Y créanme, al firmar aquel documento sentí que estaba recuperando mi dignidad, que estaba poniendo una muralla definitiva entre mi vida y ese pasado. El juez concedió la orden provisional casi de inmediato debido a la acumulación de pruebas. Clara no podía acercarse ni a mi trabajo ni a mi residencia, bajo riesgo de consecuencias legales. ¿Su reacción? Previsible. Al enterarse, me escribió un último correo, lleno de insultos mezclados con súplicas. Una suerte de monólogo caótico donde decía que yo la había traicionado, que yo no era hombre suficiente porque prefería esconderme detrás de abogados, y luego, 2 párrafos más abajo, que aún podría perdonarme si volvíamos a intentarlo. Ni contesté. Fue como leer el epitafio de lo que alguna vez tuvimos, incoherente, doloroso, contradictorio. Su familia también intentó un último movimiento. Su madre llamó llorando, diciendo que cómo podía hacerles eso. Pero ya no dudaba. Ya no había grietas por donde pudieran colarse. Colgué sin decir una palabra, y esa fue la última vez que tuve contacto con ellos. Con el tiempo entendí que no se trataba solo de Clara. Era todo un ecosistema que funcionaba alrededor de ella, dependencias, manipulaciones, una red de excusas. Yo había formado parte de ese teatro 3 años, pagando con mi tiempo, dinero y energía. Lo que pasó aquella noche del restaurante fue el telón que cayó frente a mis ojos. Y aunque dolió, fue necesario. Mientras todo eso ocurría en paralelo, con Lucía la vida tomó un ritmo completamente distinto. Tras la escena incómoda en la puerta y mis confesiones, tuve miedo de que se alejara. Pero ella se quedó. No solo se quedó, sino que me mostró un tipo de apoyo que yo nunca había vivido. No eran frases vacías. Era estar. Escuchar. Preguntar cómo estaba incluso en los días en que yo intentaba actuar como si todo fuera normal. Poco a poco, empecé a confiar de nuevo. La llevé a mi círculo de amigos y la acogieron de inmediato. Reímos, hablamos, disfrutamos. A veces me descubro pensando, esto es lo que se siente estar con alguien que simplemente encaja, sin poses,
sin exigencias imposibles de cumplir. Ella nunca me hace sentir que tengo que demostrar si soy material de esposo o no. Con Lucía, sencillamente soy. No les voy a mentir, todavía hay noches en las que me asalta el recuerdo de aquella maldita risa en el restaurante. Sigo soñando a veces con la escena de las manos aplaudiendo, el silencio después de su burla. Es una cicatriz que no desaparecerá del todo. Pero ahora, cuando despierto, ya no siento la soledad como daga en el pecho. Volteo y la veo allí, dormida, tranquila, y sé que he encontrado un refugio real. El otro día, mientras caminábamos por el parque, Lucía me soltó de repente. No sé qué pasará en el futuro, pero quiero que sepas que contigo me siento segura. No pude evitar sonreír. Porque esas palabras, simples como sonaban, significaban todo lo que Clara nunca pudo darme: certeza, validación, presente. ¿Saben cuál fue la reflexión final que me llevé de todo esto? Que la venganza nunca fue cortarle servicios, ni enfrentarme con su familia, ni siquiera la orden legal. La verdadera venganza fue reconstruirme y demostrar, sobre todo a mí mismo, que si era material, no solo de esposo, sino de compañero de vida. Que alguien más pudiera ver ese valor y no enterrarlo bajo sus propias inseguridades. Hoy, meses después, puedo decir que estoy en paz. Clara y su familia han desaparecido de mi radar gracias a la orden legal. Ya no escucho rumores, ya no recibo mensajes. Es como si fueran una pesadilla que se difumina. Y en cambio, cada día construyo con Lucía algo real. Lento, honesto, diferente. Puede que un día vuelva aquí a contarles cómo acabó todo este nuevo camino, si se convierte en matrimonio o lo que sea. Pero por ahora lo importante no es el final romántico, sino el hecho de que estoy viviendo con dignidad. Y eso, amigos, es lo único que de verdad importa. Gracias a todos los que leyeron, aconsejaron y hasta criticaron. No sé qué hubiera sido de mí sin desahogarme aquí.